Giovanni, cuéntanos qué fue lo que pasó. Sandra, pero eso era un secreto. Ese era un secreto. Vamos a mandarle un saludo especial a los liceístas. ¿Qué te parece? Ellos también sentados, están esa gente disfrutando del juego. Eso. Pregúntale a todos los liceístas si no están bien, Ahora pregúntale. deberían agradecerle a las águilas una vacación a temprana edad. Pensionado a temprana edad. Nos estamos Sí, preparando para el año que viene. No, en este año ya. sí, este año así mismo. Ok. Pues Sandra, quiero compartir un tema que es bastante interesante porque nosotros en un momento dado, nosotros podríamos traer secuelas de cosas que han pasado. Entonces, un paréntesis que quiero abrir sobre el tema que nosotros vamos a compartir es cómo nosotros podríamos lograr dejar el pasado o estos fantasmas del pasado que hemos atravesado en los aspectos financieros. ¿Cuáles serían estos fantasmas? Problemas financieros que nosotros hemos atravesado en un momento dado y que nos siguen marcando y que cohíben que nosotros demos otro paso adelante. Entonces, Avancemos. avancemos. Entonces, tú podrías decir, pero eso puede pasar, eso puede suceder. Hay gente que tienen trauma o en un momento dado quedaron en una situación de crédito tan fatal que dicen, yo voy a empezar, va a ser difícil para mí porque yo quedé debiéndole a mucha gente yo le debo dinero y no puedo empezar, o sea, ya se echan a morir. Entonces, el consejo que te queremos decir es que todavía nosotros tenemos la capacidad de reivindicar ese pasado, o sea, de empezar de nuevo. Yo creo que nosotros hemos dicho en varias ocasiones, Sandra, que tú quieres verle un norte claro a tu finanza, preséntasela a Dios. Y cuando hablamos de presentársela a Dios, no es solamente orar por ella, es llevar un plan a cabo de organización en base a eso también y presentándoselo a Dios. Y tu intención con el accionar va a dar un resultado diferente. Entonces, hay un video que quiero ver también de unos errores que prohíben que tú y yo lleguemos a acumular un capital. ¿Cuáles son estos siete hábitos que pueden prohibir que tú y yo lleguemos a acumular un capital? Vamos a ver una noticia y sobre esos 7 hábitos nosotros vamos a comentar. Entonces, si lo tienen listo, Pedro. Sí. Al igual que en muchos aspectos de la vida, los malos hábitos nos impiden mejorar. Por ejemplo, en finanzas personales hay 7 hábitos, los más comunes, que destruyen la posibilidad de construir un patrimonio. Indefinición. No tenemos bien definidas nuestras metas y objetivos en la vida, tanto a corto como a largo plazo, lo que significa que no tenemos un plan financiero personal ni un motivo para ahorrar. Sin registro. No llevamos un registro de nuestros ingresos y egresos, no sabemos a dónde va nuestro dinero, solo que nunca nos alcanza para terminar la quincena o el mes. Sin previsión. No tenemos un fondo de emergencias ni seguros para proteger nuestro patrimonio. En caso de un imprevisto, tenemos que acudir con algún familiar o con alguna institución que preste dinero. Ignorancia. No conocemos los instrumentos de inversión. Podemos tener nuestro dinero en una cuenta de cheques o ahorro que paga menos que la inflación. Gasto excesivo. Compramos de manera compulsiva. Muchas veces nos damos cuenta que el producto no era bueno, era caro e inservible. Sin ahorro. Gastamos los ingresos extras como aguinaldo, bonos o utilidades aún antes de recibirlos, en vez de ahorrarlos o bajar nuestro nivel de endeudamiento. Sin legado. No tener testamento es uno de los errores más grandes, ya que genera pleitos y disgustos entre familiares que pueden heredar, lo que puede generar que no disfruten lo que con tanto esfuerzo nos costó darles. Sandra, pues estos 7 hábitos, Sandra, me gustaría compartirlo y así también abrimos el espacio si algún amigo televidente nos quiere llamar. Pero el primero es sin definición y es no tener una definición clara, un objetivo claro hacia dónde nosotros podemos dirigirnos en nuestra finanza. Es importante y es muy interesante. Yo escuchaba esta mañana, Sandra, que nosotros tenemos la capacidad de poder planificar un mes de vacaciones, pero no podemos sacar 2 días o 3 días para nosotros planificar nuestros aspectos y nuestros impactos financieros de un año.
Tú ves, entonces, tú te podrías decir, no, pero que tal vez las vacaciones son más importantes. Para una persona puede decir que las vacaciones puede ser más importante que una planificación financiera. Y yo diría que las mismas vacaciones, la calidad de la vacación te la va a dar de acuerdo a la misma planificación que tú le puedes dar a tu finanza. Entonces, a veces es que de este lado se ven cosas que del otro lado no se ven. Y la gente dice, pero no, ¿por qué tú no lo haces? Pero es que del otro lado, cuando tú ves el panorama entero y tú te sientes y tú ves tu condición y ves el impacto que puedes tener, tú dices, no, es que yo realmente ahora no lo puedo hacer. Pero es importante que tus objetivos, no los objetivos de otro, tus objetivos sean claros. ¿Y por qué yo digo los objetivos de otro? Porque muchas veces nosotros terminamos haciendo lo que el otro quiere que tú hagas. ¿Cuándo eso pasa? Cuando tú no tienes un objetivo claro. Cuando tú te dejas influenciar por cualquier fuente, cuando tú no estás firme en lo que tú quieres. Entonces es importante que nuestro objetivo y dirección financiera, tú y yo estemos claros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y debe ser bien triste, Giovanni, que lleguemos al punto donde otra persona quiere llegar, no donde yo quiero llegar. Entonces eso puede causar mucha frustración en la vida nuestra. O sea, porque si estoy llegando donde otro quiere que yo llegue, no necesariamente eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces ahí llegan, ¿verdad? Todas las cosas que puede añadir eso, de no ser tú que está pensando por las cosas que tú quieres, sino simplemente dejándote llevar por lo que otra persona te puede estar diciendo. Es que cuando tú no tienes ninguna, tú a cualquiera te agrega, ¿verdad? Entonces, por eso es que sucede, Sandra, es que nosotros muchas veces podríamos llegar a hacer lo que otro aparente o le que está haciendo, que le está yendo bien, porque no tenemos ninguna. Entonces, nosotros podemos crear nuestros propios objetivos, nuestra propia meta financiera, y tú puedes decir, yo siempre lo intento, pero no lo logro, pero redefínela otra vez. Y vamos a buscar una persona que me ayude a agotar el proceso como corresponde. Y eso es más disciplina que misma inteligencia. Nosotros hemos hablado en otros programas anteriores, no es fórmula, es sabiduría. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de eso? Es que esto no es más que conocimiento. Esto es aplicar alguna medida de vida para ti. ¿No? Y puede ser mucho más también que simplemente tener un sueldo de X cantidad. Porque muchas veces pensamos, no, es que yo no gano tanto para poder hacer tal cosa. O sea, posiblemente tú no ganas tanto como tú dices, pero entonces si si la otra persona lo podía hacer en un año, pues tú lo puedes hacer a 5 años. Pero entonces si no te planifica y piensas, no lo puedo hacer, no va a haber un objetivo, como tú lo decías, por lo tanto no va a haber una meta cumplida en la vida de esa persona. Y lo interesante de la finanza es, Sandra, que no, es que muchas veces pretendemos administrar lo que aún todavía no tenemos. El arte de la administración de la finanza no depende de administrar lo que no tiene, sino lo bien que maneja, lo poco que tiene. O sea que cuando yo tenga mucho, yo voy a ser un buen mayordomo. Tú sabes, y no empiezan, y nunca desarrollan ese músculo de carácter y de mayordomía. Entonces se hace muy difícil. Y aquí sería bueno, Giovanni, hablar de entonces cómo yo creo un objetivo propio para mí de hacia dónde quiero ir. Y es muy interesante porque si estamos hablando en el plano financiero, tiene que ir muy ligado con lo que a ti te guste hacer. O sea, en otra ocasión también nosotros hablábamos de que nosotros creemos que porque ya salimos de una universidad o salimos de una carrera, nosotros tenemos que gritar a voces con nuestros actos o con las cosas que se ven que nosotros hemos sido exitosos. De que si no tienes una casa voluminosa, no, tú no has sido exitoso. De que si tú no tienes un carro del año, no, tú no has sido exitoso. De que si tú no tienes el trabajo que la sociedad interpreta que debería tener, tú no has sido exitoso. Y yo creo que el éxito es muy relativo. Eso es, si tú disfrutas irte para la orilla del río a leer un libro, interpretarlo y traer un resumen excelente de ahí, y otro irse para Santiago, eso para ti, eso tiene una sensación y un éxito que quizá no lo represente para mí. Entonces yo no puedo decir que tú has fracasado porque tú no estás haciendo exactamente lo que yo esté haciendo. Entonces los objetivos tienen que ir muy alineados con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me conmueve. ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Para qué tú lo quieres hacer? ¿A quién tú quieres agradar? Y ahí tú contemplas tu objetivo.
O sea, eso tiene que ser personal. Eso es Eso muy, tiene que ser eso- la persona que se siente y diga, bueno, pues esto es lo que a mí me gustaría lograr en la vida y que siga hacia allá. Punto. No dejarnos llevar por simplemente lo que la gente dice que es lo que nosotros deberíamos de tener o de buscar en la vida, sino simplemente lo que tú entiendes que a ti te gustaría tener. Sí, porque es que Si al eso otro le gustó, si no le gustó, bien. empieza por ti y por la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, Sandra, hemos hablado de indefinición, o sea, no tener un objetivo y una meta clara. Eso, ¿qué hace eso dentro del aspecto financiero que destruye la posibilidad de tú construir un patrimonio? Un patrimonio es un capital. Y después yo quiero hablar de un tema, no en este punto ahora mismo, sobre la importancia de invertir, que a veces nosotros creemos que debemos acumular, y vamos creándonos un hábito de esclavitud sobre los hábitos. Eso es otro tema, Sandra, pero muy interesante también. La otra parte es sin registro. ¿Qué hablamos sin registro? De la parte que nosotros hemos hablado en varias ocasiones sobre los ingresos y los gastos, contemplar los ingresos y los gastos. Es como el llamado presupuesto. A veces nosotros creemos que tiene que ser muy complicado. Mientras más sencillo es más fácil para aplicar. Si lo hace muy complejo, se hace mucho más complicado para tú llevarlo y manejarlo. Entonces, es importante que en tu finanza tú lleves un registro claro de lo que tú ganas y de lo que tú gastas para que puedas dirigirlo. No que el dinero te dirija a ti, sino que tú dirijas el dinero que recibes. En pocas palabras, que al final del mes tú sepas dónde se fue el dinero que tú ganaste en ese mes. No que tú te quedes como, pero ven acá, ¿y por qué no tengo ni un peso en el bolsillo? O sea, que tú sepas exactamente a dónde se fue el dinero que salió. Y yo no sé si eso ha pasado. A mí me ha pasado, Sandra. Y lo más terrible es que cuando a ti te entre dinero y tú dices, Dios mío, pero ya se fue todo el dinero y yo ni sé en qué se fue. ¿Y en qué se gastó? Cuando tú no lo registras adecuadamente, tú sabes, entonces ni sabes dónde se va el dinero. Otra parte es sin previsión. Hemos hablado sobre un plan de acción inclusive de pensión que tú establezcas dentro de tus finanzas personales. La provisión es muy importante porque si en un momento dado hay una crisis en el sector donde tú te desarrollas y tú tienes que sobrevivir en post-crisis, tú tienes que sobrevivir. Y en esa situación de crisis tú no puedes, en base a la misma actividad que tú estabas haciendo, sostenerte financieramente. ¿Cómo lo vas a hacer? Como decía el video. Como decía o el buscar video. un préstamo o donde un familiar. Donde un familiar o donde una gente o una casa que te presten, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que tú tengas un plan de acción en contingencia. Sucedió X cosa, tú puedas todavía mantener tu calidad de vida y cubrir tus gastos sin estar en la actividad que comúnmente tú estás haciendo. Por ejemplo, hay que cerrar la empresa donde tú estás trabajando por 6 meses. Tú puedas mantener tu calidad de vida 6 meses. Y yo me pregunto, y te hago una pregunta de reflexión, tú y yo estamos en la condición de que si 6 meses tenemos que dejar de hacer lo que nosotros estamos haciendo, ¿podemos sobrevivir? O sea, tenemos un fondo para poder correr con los gastos fijos. Es una buena pregunta. Si no, hay un plan que nosotros debemos de desarrollar. Se supone que sí, Sandra. Se supone que sí. Y en un mundo donde pasan tantas cosas, donde nada tú lo tienes seguro. O sea, son tantos accidentes que pasan que tú no puedes confiarte de que el trabajo que tú tienes va a durar para siempre. O sea, uno no sabe las situaciones que se presenten, entonces estar preparado para ese momento, para cuando llegó. Esa es la medicina del futuro, la preventiva. Pero si no confiamos, Giovanni, de que nada va a suceder, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Y cuando suceda? Ese es el riesgo o la incertidumbre que puede haber. ¿Y si no sucede? Bueno, no sucedió. ¿Y si sucede? Entonces, yo prefiero de decir, bueno, sucedió y estuve respaldado. Y si no sucede, también lo estuve. Y si no sucede, tiene dinero ahorrado.
que te sirven para cualquier estuve. cosa. O sea, lo más que tú haces, aquí tú empata o ganas. Ujú. Si no lo tienes, empata o pierde. Exacto. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, yo prefiero estar preparado para empatar y ganar, no para empatar y perder. Así es. Si sucede, entonces tú estás ahí ya. Así es. Giovanni, muy bueno el tema, pero vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, estaremos dándole la conclusión así es. al tema de esa noche. Yo te invito a que te mantengas en sintonía, no te retires, ya regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a darle la conclusión al tema de finanzas en esta noche. Es que Giovanni, cuando estamos en el fuera, En el Giovanni aire. empieza En en el el aire, aire. fuera del aire. Empieza con su cosa, pero Giovanni, ahora sí. Sandra, estamos hablando de 7 hábitos que destruyen la posibilidad de construir un patrimonio. Mencionamos la indefinición, no tener un objetivo claro, ¿verdad? No tener la meta clara. Número 2, sin registro, o sea, la parte de nosotros registrar los ingresos y los gastos, eso es sumamente importante para nosotros poder decir, tuve una diferencia a favor mía de tanto o en contra. Ajá. Sin previsión, o sea, no tener la protección que si en un momento dado dejo de hacer lo que yo estoy haciendo, ¿cómo yo puedo mantener el mismo estilo o calidad de vida? Número 4 es la ignorancia. Yo creo, Sandra, que una de las cosas que nosotros debemos aprender a desarrollar es la parte de la capacitación. Si nosotros no aprendemos, si no sabemos algo, nosotros hay muchísimos medios de uno nutrirse de información. De aprender. De aprender, de buscar el recurso. Por ejemplo, este medio, este programa se hace con la intención de que tu nivel de conocimiento, por ejemplo, en este aspecto de que ahora mismo estamos tocando, ¿verdad?, pase a otro. O sea, sea diferente, ¿verdad?, que aprenda. Y si tú reconoces, por ejemplo, que tienes cierta debilidad y tú quieres empezar un plan de acción o tú quieres empezar a trabajar con tu finanza y tú consideras que no tienes las habilidades o lo que sea y puede estar ahí, lo que puede estar es oculta. Entonces, contáctate también con nosotros, puede hablar con nosotros y te ayudamos, claro que sí. Entonces, conocer los instrumentos, Sandra, que relacionan lo que es la administración de nuestras finanzas es interesante. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis sobre el instrumento de inversión. A veces nosotros creemos que teniendo una buena clasificación de nuestros gastos y nuestros ingresos, no debemos de sacar una partida para nosotros tratar de multiplicar lo poco que podemos ahorrar. Si tú puedes ahorrar 1,500 pesos y tú puedes buscar una oportunidad de ponerle o adicionarle 10 pesos a ese capital, busca la forma de hacerlo. Busca la forma de hacerlo. A un alto financista le preguntaron que cuál era la fuerza más grande que podía haber y él dijo el interés compuesto. El interés compuesto no es más que el interés que gana sobre interés. O sea, si tú tienes un capital de 1,000 pesos y sobre ese capital tú estás adquiriendo 50 pesos, ahorita cuando tú vayas a ganar 1% por el capital total, no va a ser por los 1,000 pesos, va a ser por los 1,050 pesos que te van a pagar otro interés. Y eso se va generando y cada día se va volviendo un capital mayor. Y eso es lo que se llama interés compuesto. Entonces, es importante que tu capital tenga una adquisición y un ritmo de interés compuesto, de cada día ser mayor. Porque yo te digo esto, nosotros vivimos en un proceso y en una administración del Estado que nos afecta un tema muy interesante que se llama, un elemento muy interesante que se llama la inflación. La inflación por lo regular tiene un impacto de un 3%, un 4%, un 5%, un 6%. Entonces tú dices, la inflación no es nada más que no es nada más que la subida de los precios que hay dentro de una canasta. Entonces, cuando esto es provocado, ya tu capital no es el mismo, es inferior. Por eso es importante que la inversión que tú vayas a realizar sobrepase este %.
Si ese por ciento es un 3%, búscate que el interés que te va a generar tu capital sea un 4 o un 5, para que tenga significado. Entonces, gastos excesivos. Nosotros podemos dar mucho en el error de caer en gastos impulsivos, Sandra, en ser consumidores impulsivos, de tener gastos excesivos en cosas que tal vez no son necesarias. Y es importante que tú establezcas qué es lo necesario dentro de tus gastos. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Lo que no es necesario lo voy a sacar. Y luego va a llegar el momento, pero con las buenas inversiones que tú haces, va a poder comprar las cosas que quizás no sean necesarias si no se llaman lujo. Pero son por las inversiones que ya previamente tú hayas hecho. Y aquellas personas que piensan que todo aquello que están comprando sí es necesario. O sea, aquella gente que dice, no, pero es que yo no estoy comprando porque quiero comprar. Es porque aún siendo algo innecesario, ellos lo sienten como algo necesario. Eso y es interesante eso que tú dices, porque una de las cosas, si tú te has dado cuenta, a veces tú estás cometiendo un error con algo. Por ejemplo, si tú estás conciliando, o tú estás buscando una diferencia en muchos números contables, por ejemplo, con diferencia entre banco y el libro que tú llevas en tu negocio o en tu finanza personal, tú te puedes dar cuenta que hay una diferencia de 200 pesos. Tú puedes pasar por ese error 20 veces y no lo ves. No ves el error. Y tú lo buscas y dices, cónchale, pero en ningún lado encuentro el error. No lo encuentro el error. Pero hay un error. Pero si tú dices, Giovanni, verifícame eso, a ver si tú puedes establecer o tú puedes verificar a ver si encuentro ese error. A mí me ha pasado en ocasiones y la gente nada más revisarlo, de una revisada lo ve y encuentra el error. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros podemos estar tan condicionados a eso que estamos viendo y que creemos y no lo creemos tanto que ya es necesario, que no es necesariamente necesario. O sea, quizás no es necesario, pero tú quieres saber si eso es 100% necesario. Enséñaselo a alguien que conoce de tu vida también y que sea una persona que conozca de eso que tú le quieres mostrar. Verifícame si tú crees que esas cosas son necesarias en mi vida. Y ahí puede tener un punto objetivo también. El último, me faltan dos, Sandra, es sin ahorro. Es interesante que hay gente que dice, yo no tengo nada para ahorrar. Y no te puede dar el lujo de pasar un mes sin ahorrar por lo menos 5 pesos, 10 pesos. No te puede dar ese lujo. Si tú dices que tú no tienes la condición y no te sobra para ahorrar, yo creo que nunca va a sobrar para ahorrar. Es que tú tienes que buscar otra fuente de ingreso. Tienes que buscar otra fuente de ingreso que te proporcione un capital para tú tener ahí un momento de rejuego en la previsión. Yo quiero tener previsión, pero yo tengo que tener ahorro. Si no tengo los ahorros, no voy a tener previsión. Entonces, una cosa amarra a la otra. Y por último, Sandra, sin legado. Es importante que tú sepas que de tu manejo de finanzas, la forma en que tú hagas las cosas, tú le estás enseñando a tus hijos. Ese patrón de mala educación financiera o de falta de conocimiento financiero o de apreciación financiera, tú lo puedes pasar a tus hijos si tú no eres una persona que te dedica a que tu finanza sea diferente. Y eso es algo que nosotros necesitamos verlo como algo importante para nosotros. O sea, porque si lo miro como a quién le interesa, a nadie le interesa mi finanza, ¿quién se está dando cuenta de las cosas que yo estoy haciendo? Y sabes que sí la gente se va a dar cuenta porque los resultados van a dar muestra de qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, como tú dices también a nuestros hijos, o sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Que sean uno desordenado al nivel financiero igual que nosotros. Y posiblemente nos damos cuenta cuando vemos gente, ¿verdad? Cuando vemos el mismo patrón en la persona, o sea, que lo mismo que el padre hacía exactamente es lo mismo que el hijo está repitiendo y exactamente lo mismo que el hijo de ese otro hijo está haciendo en la actualidad. Así mismo. Por lo tanto, ese fue el legado que le dejó. Ese fue el legado. ¿Y cuál será el legado que tú y yo le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que hacernos la pregunta. Sí, así mismo. Yo creo que ese es un compromiso de responsabilidad, ¿verdad? De nosotros decir, yo quiero enseñar a mis hijos a tener un cuidado sobre las finanzas. Y pensar siempre qué es lo mejor que puedo dar. O sea, no nos conformemos con lo cotidiano, aquí vamos a sobrevivir, sino qué es lo mejor que podemos nosotros dar en esa tierra, qué podemos hacer que dejemos lo mejor
de nosotros aquí. O sea, que no pasemos sin pena y sin gloria sobre esa tierra y que nadie vea nada de lo que nosotros sí pudimos haber hecho. Y que una cosa importante, Sandra, es que cuando estos principios de austeridad y de organización financiera no es para que provoquen que corrompan y hagan que el corazón tuyo sea maduro contra la finanza. No sé si me explico, que sea una persona mezquina. No es eso lo que queremos es que tú puedas inclusive tener el disfrute que tú puedes tener cuando tú administras bien tu finanza. A veces creemos que cuando administramos bien nuestra finanza es porque nosotros somos y queremos ser muy tacaños o que queremos ser demasiado ahorrativos, pero no, es para que tú tengas un sentido de calidad mejor. ¿Por qué? Es que esto es un principio de mayordomía, inclusive, que no la tiene, que se la pida a Dios. Señor, yo necesito aprender a manejar mi finanza. Invita a Dios en tu finanza y las cosas van a cambiar. O sea, no es una cosa para mantenerlo aislado. No, es que yo soy cristiano, pero que la finanza es otra cosa. Es que no puede ser así. Porque Dios es un Dios de orden. Y la finanza de nosotros, los errores más comunes es por falta de orden. No es por conocimiento, es por falta de orden. Entonces, de verdad, lo mejor sería que nuestra finanza represente el Dios que nosotros tenemos y al cual nosotros le servimos. Tu finanza es un reflejo del nivel de espiritualidad que tú tengas. Eso es mucho que decir. Yo sé que se asustan los hermanos cuando escuchan esa palabra. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. De nada, por Sandra. estar con nosotros y que las águilas sigan ganando. Y a ti, amigo televidente, te invito a que te mantengas en sintonía. Cuando regresemos vamos a tener el tema de familia con nuestro amado pastor que ya está de regreso. Así que vamos a una pausa y ya regresamos.